Piensa en ese tipo que conoces. No es el más guapo, no tiene el mejor físico, ni siquiera es el que más dinero tiene. Pero cada vez que entra a un lugar, algo pasa. La gente lo mira, las mujeres le prestan atención, los otros hombres instintivamente le abren paso. Tú lo ves y te preguntas, ¿qué diablos tiene este tipo que yo no tenga? Bueno, te voy a decir exactamente qué tiene. Tiene gravedad. La mayoría de los hombres creen que saber cómo ser más atractivo es un tema de genética, de mandíbula cuadrada o de la ropa que usan. Mentira. El atractivo físico te compra exactamente 5 minutos de atención. Nada más. Lo que mantiene esa atención, lo que genera obsesión y respeto real, es puramente psicológico. El atractivo es una fuerza, es la capacidad de ocupar espacio en el mundo sin pedirle permiso a nadie. Y la buena noticia es que esa fuerza no se hereda, se construye. Hoy te voy a revelar 7 leyes psicológicas que los hombres más magnéticos usan sin darse cuenta. 7 armas que van a cambiar cómo te percibe el mundo. Desde hoy mismo. Presta atención. 1. La maestría de la velocidad reducida. Fíjate en esto. La próxima vez que estés en un grupo, observa cómo se mueven los demás. El 90% de los hombres se mueven como si estuvieran pidiendo disculpas por existir. Hablan rápido, asienten con la cabeza 50 veces por minuto, mueven las manos erráticamente. Biológicamente, tu cerebro lee la velocidad como ansiedad, como el comportamiento de una presa. El hombre atractivo se mueve lento. Imagina un metrónomo frenético. Ese es el hombre promedio. Tú tienes que ser el reloj de péndulo gigante. Lento, pesado, inevitable. Cuando alguien te llame por tu nombre, no gires la cabeza de golpe como un perro asustado. Pausa un segundo y luego gira lentamente. Cuando hables, tómate tu tiempo para articular cada palabra. El mensaje subliminal que envías cuando te mueves lento es devastadoramente poderoso. Estás diciendo, mi tiempo vale más que la prisa del mundo. 2. La economía de la atención. Aquí viene lo interesante. El error más común que cometes cuando alguien te gusta o cuando quieres agradar a un grupo es regalar tu atención por completo. Te inclinas hacia adelante, los miras fijamente esperando su aprobación, básicamente te conviertes en un reflector apuntando directo a su cara. ¡Puf! Así de rápido matas la atención. La atención humana es una moneda, y tú la estás gastando como si no valiera nada. La regla es esta. Quien da menos atención, controla la dinámica. No te inclines hacia la gente cuando hablan. Deja que ellos se inclinen hacia ti. Cuando escuches, usa una mirada relajada, un poco distante, como si estuvieras procesando lo que dicen, evaluándolo y no simplemente consumiéndolo. Esa pequeña fricción, esa duda de si realmente te están impresionando o no, es lo que dispara la dopamina en el cerebro de los demás. Los vuelve adictos a tu validación. Y espera, porque esto se conecta directamente con el punto 4, que es donde la mayoría de los hombres fracasan miserablemente. Pero antes, 3. El uso táctico del espacio negativo. O, en otras palabras, el silencio cómodo. A ver, alguien hace un chiste que no da risa. O peor, alguien te hace un comentario pasivo-agresivo frente a otros. Tu instinto automático es llenar ese vacío. Tengo que decir algo inteligente, tengo que defenderme, tengo que reírme para no quedar mal. No. El verdadero poder no hace ruido. Cuando la situación se pone tensa, el hombre atractivo simplemente hace nada. Los miras a los ojos, expresión neutral, y dejas que el silencio se estire. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Es insoportable para ellos. El silencio es un espejo acústico. Cuando no reaccionas, obligas a la otra persona a escuchar la estupidez que acaba de decir. Terminan disculpándose solos, terminan tratando de arreglarlo ellos mismos. Tú no moviste un dedo y ganaste todo el respeto de la habitación. 4. La inflación de la sonrisa. Este es duro, pero seamos honestos. Te han enseñado toda la vida que para agradar tienes que sonreír. Falso. Si le sonríes a todos, si te ríes de cada comentario mediocre, si mantienes una sonrisa congelada en tu cara solo para no generar incomodidad, tu sonrisa acaba de sufrir hiperinflación. Ya no vale nada. Imagina que entras a un restaurante y el mesero te regala la comida.
Y también al de la mesa de al lado y al de la calle. ¿Te sientes especial? Claro que no. Las personas atractivas tienen una economía estricta con sus emociones. Su estado natural es neutral, suavemente serio. Por lo tanto, cuando finalmente sonríen porque algo realmente les pareció interesante, ¡boom! La otra persona siente que se acaba de ganar la lotería. Haz que tu sonrisa sea un premio, no un derecho de nacimiento para cualquiera que se cruce en tu camino. 5. El ancla emocional. Piénsalo así. La mayoría de las interacciones sociales son como estar en un bote en medio del mar. Si la otra persona está feliz, tú te pones feliz. Si la otra persona se altera, tú te alteras. Te dejas llevar por las olas de los demás. Eres reactivo. El atractivo extremo nace de ser el ancla. No importa cuál tormenta emocional ocurra a tu alrededor, tú no te mueves. Si una mujer te está poniendo a prueba con un comentario afilado, si tu jefe entra gritando a la oficina, tú mantienes tu respiración baja, tu voz profunda, tu pulso estable. La neurociencia le llama a esto corregulación. El sistema nervioso más tranquilo y más fuerte de la habitación inevitablemente arrastra a los otros sistemas nerviosos hacia su propio ritmo. Al final, ellos terminan adaptándose a ti. No reaccionar es la máxima demostración de estatus que existe. Y ahora viene el punto 6, y te aseguro que este es el que más te va a doler reconocer. 6. Apagar el radar de validación. ¿Sabes qué hace un hombre inseguro en el momento exacto en que entra a una fiesta o a un bar? Escanea la habitación. Sus ojos van de un lado a otro, mirando de reojo. ¿Me están mirando? ¿Aquel grupo se está riendo de mí? ¿Quién es la chica más atractiva de aquí? Ese movimiento ocular errático es la firma biológica de la inseguridad. El hombre que sabe su valor no escanea. Entra, mira hacia adelante, elige su destino y va hacia allá. Si quiere mirar a alguien, lo hace directamente, sin disimular, pero nunca jamás busca pistas de cómo está siendo percibido en los ojos de extraños. Imagina a un león caminando por la sabana. ¿Tú crees que va mirando de reojo a las cebras para ver si le tienen respeto? El león simplemente camina. Asume tu posición, apaga el radar y deja de buscar pistas de que existes en los ojos de extraños. 7. La desvinculación absoluta del resultado. Este es el secreto de los secretos. Todo lo que hablamos antes no sirve de nada si fallas aquí. Tú no eres atractivo porque dependes del resultado. Quieres que ella te responda al mensaje. Quieres que tus amigos te incluyan en el plan. Quieres que esa entrevista de trabajo salga bien a toda costa. Esa necesidad apesta. Se huele a kilómetros de distancia. Es un repelente natural. La regla de oro del magnetismo es esta. Me gustas, pero no te necesito. Disfruto tu compañía, pero si mañana te vas, mi vida sigue siendo exactamente igual de increíble. Cuando interactúas desde ese lugar de abundancia, sin pedir nada, sin esperar nada, sin forzar absolutamente nada, te vuelves peligroso. Te vuelves un misterio que todos quieren resolver. Porque la gente está acostumbrada a los necesitados, a los que mendigan migajas de atención. Cuando se topan con alguien a quien simplemente no le importa impresionar, quedan hipnotizados. Pero necesito ser honesto contigo, y aquí viene la parte que a nadie le gusta escuchar. Sabes todo esto. En el fondo, tu intuición siempre lo supo. ¿Por qué no lo aplicas? Porque tienes miedo. Tienes terror a que si dejas de sonreír tanto, si dejas de moverte rápido para complacer a todos, si te atreves a sostener el silencio, se van a ir, te van a rechazar. Prefieres ser el tipo simpático e invisible que el tipo misterioso e incomprendido. Tu necesidad de no ofender a nadie es la misma cadena que te mantiene siendo nadie. Para ser verdaderamente atractivo, tienes que estar dispuesto a caerle mal a un par de personas. Tienes que estar cómodo con no ser para todos. Míralo de esta forma. La gente no se siente atraída por quién eres, se siente atraída por la versión de ellos mismos que experimentan cuando están a tu lado. Si los haces sentir seguros, intrigados y ligeramente desafiados, nunca te van a olvidar. ¿Cuál de estos 7 puntos es el que más te ha estado frenando hasta hoy? Piénsalo bien y dímelo en los comentarios. Quiero leerte. Y si este video te abrió los ojos, entonces necesitas ver el video sobre psicología para desarrollar un carisma magnético. Ahí te enseño la otra mitad de la ecuación, cómo usar tu presencia y proyectar un carisma magnético. Haz clic y nos vemos del otro lado.